Déselo fuerte, póngase de pie y dele una ofrenda de aplauso a Dios. Póngase de pie, póngase sobre su pie y aplauda al Rey. Usted no está en cualquier lugar, usted está en la casa de Dios. Amén. Dígale a la persona que tiene a su lado, tu realidad no es tu verdad. Tu realidad no es tu verdad. Amén. Dios es bueno, hermano. Demasiado bueno. Para siempre es su misericordia. Amén. En esta mañana, este día maravilloso que Dios ha preparado para usted y para mí, Dios tiene una palabra para su alma, para su espíritu. Amén. No para mover sus emociones, sino para hablarle a su espíritu. Amén. ¿Quién de los que están aquí ha usado GPS? GPS. Todos. ¿Alguna vez lo ha botado ese GPS? Díganmelo a mí, que yo supe dar un par de vueltas en una cuadra. Es aquí, es aquí. Yo, pero ven acá, pero si es aquí. Y me dicen que no. Y vuelvo y doy el retorno nuevamente. Y has llegado. Yo le dije, pero ¿dónde es que yo he llegado? Porque no es aquí. Y llamo a la persona y me dice, no, eso fue ahí por Naco. Y me ha pasado varias veces. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces el GPS le da el destino final en una calle paralela a la que realmente usted va. No sé si le ha pasado. Por ejemplo, yo vengo a esta casa, a la iglesia, y el GPS me dice, en esa calle que está detrás, has llegado, porque como que no ubica bien el lugar exacto. Y usted dice, llegué, me dice, llegué, pero esto es una vivienda, un residencial, aquí no hay iglesia. Amén. ¿Saben por qué ese falla? Porque fue diseñado por alguien imperfecto, que falla y comete errores. Pero hoy yo le vengo a hablar de un GPS que nunca falla. Pero hay un secreto en esta dirección que nos da este GPS. Y es que nosotros debemos de obedecer 100%. Porque déjenme decirle algo, a veces nosotros culpamos al GPS, pero el GPS a veces nos dice, doble a la derecha, y nosotros decimos, no, porque yo me he ido por allí y sigo, y entonces doblo por donde yo entiendo. ¿Saben qué pasa? Me encuentro tremendo tapón. Porque nosotros somos expertos desobedeciendo. No nos gusta someternos. Nos cuesta someternos. Amén. Ese GPS, que no es en sí un GPS, porque él sobrepasa todo eso. Es más, no es ni siquiera, no vale la pena ni siquiera compararlo con un GPS, pero hace la función, como lo que hoy tenemos diseñado. El Espíritu Santo de Dios, el mejor GPS de todos los tiempos. Amén. Ese nunca falla. Ese nunca te envía al lugar equivocado. Ese nunca te da la dirección incorrecta. Donde Él te dice que vaya, ahí es donde tienes que estar. Donde Él te mueve, ahí tú serás prosperado. Donde Él te lleva, ahí tú serás bendecido. Amén. Entonces, nos vamos a la palabra de una vez para sacarle el mejor de los provechos al tiempo que nos resta. Amén.
Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies y lea conmigo en Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13, con un amén inicial. La palabra de Dios está bendecida. Dice su palabra, si acaso no tenemos la misma traducción, es porque estoy leyendo la nueva versión internacional. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará, para que siempre vivan en la verdad. Y no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre, y les enseñará lo que está por suceder. Vamos a repetirlo nuevamente. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Y los guiará. GPS. Para que siempre vivan en la verdad. Para que vivan siempre en ¿quién? En Jesús. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre. Y les enseñará lo que está por suceder. Amén. Levante su mano ahí donde está. Y repita conmigo: Padre eterno, yo abro mi corazón. Háblale a mi espíritu. Cancela todo pensamiento inicuo que quiera bloquear lo que tú tienes para mí en este día. Esta palabra me marca, me transforma y me prospera en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Amén. Si nos dejamos guiar de Él, le garantizo 100% que donde quiera que usted esté, será una persona, un hombre y una mujer de éxito en todo lo que emprenda. Amén. ¿Y saben por qué? Porque el Espíritu Santo conoce el diseño del Padre para contigo. Él lo conoce al dedillo, a la perfección. Él conoce el diseño que hay sobre ti, el propósito que hay sobre ti. Y por eso Él nos guía a toda verdad. Y por eso somos prósperos en todo lo que emprendamos. Amén. Estamos viviendo unos tiempos un poco difíciles, turbulentos, confusos. Y penosamente, estos tiempos han enmudecido a una gran parte de la iglesia de Dios, de Cristo. Son unos tiempos que han traído turbulencia al pueblo de Cristo. Y de una u otra manera han dejado a muchos sin un plan de cómo enfrentar la situación que estamos viviendo. A otros los ha dejado desempleados, otros han quebrado sus negocios y están en casa sin saber qué hacer, sin saber dónde ir. Pero lo peor de todo esto
es que lo que Dios llamó a ser luz, que son usted y yo, tampoco tenemos una respuesta para ello. ¿Saben por qué? Porque decidimos abrazarnos al GPS secular que hizo el hombre, el que comete errores, el que se equivoca, y hemos descuidado al Espíritu Santo de Dios. Y por eso hoy no tenemos una respuesta. ¿Saben por qué? Porque no consultamos al que nos guía a toda verdad. En esta mañana yo quiero que esté muy atento, porque quiero hablarle a tu espíritu. Y por eso es posible que no haya muchos amenes. Porque cuando la palabra nos confronta, nuestras emociones se caen. Amén. Esa es la respuesta por la cual hoy no tenemos, o una gran parte de la iglesia no tiene respuesta a esa situación y a esas personas. Amén. Pero aquí hay un secreto, y es que hace falta una comunicación y una relación con ese Espíritu Santo, que es nuestro consolador, el que nos fue dejado. Hemos descuidado eso y nos hemos abrazado a lo que digan las redes sociales. Las redes sociales están marcando la tendencia y la agenda de muchos en el pueblo de Dios. Penosamente. Eso nos ha llevado a vivir en una vida de temor, de ansiedad y de un estrés insaciable. Porque hemos descuidado al que nos guía a toda verdad y nos hemos envuelto en esto. En lo que otro con sus dedos diga qué tú has de hacer. Otro, no sé dónde, en qué lugar, ni con qué intención, o bueno, sí, la intención sí la conozco, está siendo usado por el enemigo. Está en su cuarto, en su balcón, quizá en su sentado en su inodoro, diciendo cómo voy a manejar a esta persona que no tienen un GPS que los guíe a toda verdad. Amén. Necesitamos volver al viejo amor, al primer amor, como dicen, a la fuente de vida que es Jesús. Y su Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Amén. Ya que lo veo muy seriecito así, les voy a hacer una historia para ver si cambian de rostro. Eso lo escuché reciente de una persona, un predicador, el cual admiro mucho. Y él cuenta que en una ocasión, cuando él llega a los Estados Unidos, él anhelaba tener una tarjeta de crédito de esa que él veía allá, que una tarjeta bellísima, dice él, que parecía un espejo que tú te podías ver en ella. Y dice él que le tardó un tiempo poder tener acceso al crédito allá. Y una vez ya lo tiene, que logra obtener su tarjeta de crédito, él dice que él estaba tan emocionado y como decimos aquí en los dominicanos, tan mono, que él quería probar su tarjeta. Agarra e invitó a un amigo, le dice que lo invitaba a comer porque él quería pasar esa tarjeta, él quería que vieran que él tenía una tarjeta. Eso sucede con muchos de los dominicanos y latinoamericanos. Nos gusta ser pretenciosos de las cosas que tenemos. Ustedes saben que es así. Amén.
¿Qué sucede? Que él invita a este amigo y van a un restaurante y cuando le dice que van a comer, le dice, no, pide lo que tú quieras, pide, que yo fui que te invité, vamos. Él agarró, pidió algo de comer, pidió también él, y luego ya, para no alargarle la historia, cuando él pide la cuenta, viene la persona que le está sirviendo, le trae la cuenta, le da la tarjeta para que se cobre. Cuando dice el que pasan 5, 10 minutos, no viene, y pasa un tiempecito y dice que no llega, cuando él se extrañó. De repente viene la persona que le estaba sirviendo y cuando se acerca a él, muy decente, ni siquiera se lo dice ahí delante del amigo, sino como que se baja y le dice, la tarjeta no pasa. Y él lo mira. Dice, ¿cómo que no pasa? Dice, la tarjeta no pasa. Hemos intentado varias veces, por eso usted vio que yo duré mucho para llegar nuevamente. Dice, pero entonces, ¿quién explotó? Fue él. Él estaba haciéndolo prudentemente y él fue que se sorprendió. Dice, pero ¿cómo que no pasa? Esa tarjeta, hermano, pero esa tarjeta tiene con qué pagar 100 comidas de las que nosotros no hemos comido. Dice, sí, señor, pero no pasa. Le dice, pero no, busca al gerente, búscame al gerente, porque ¿cómo va a ser que no pasa? ¿Será que usted no sabe usar esa tarjeta? ¿Usted no ve qué tipo de tarjeta es? Es una Platinum de aquí, del banco, me va a resolver el nombre, allá, el banco americano. Le dice, pero, dice, señor, lamentablemente le estoy diciendo que no pasa la tarjeta. Dice, amigo, búsqueme al gerente, al encargado de este restaurante. Que ¿cómo usted me va a decir que esta tarjeta no pasa? ¿Usted quiere saber cuál es el límite de esta tarjeta? Y agarra y le enseña el recibo. Le dice, mira el límite de esta tarjeta. Era unos $30,000. Dice, pero ¿cómo usted me va a decir a mí que no pasa la tarjeta? Dice, búsqueme al gerente, ven. Usted no sabe ni siquiera usar esa tarjeta. Cuando traen el gerente. Viene el gerente y le explica la situación a él. Dice, pero van acá, ¿cómo es que ustedes tienen personas aquí que ni siquiera saben pasar una tarjeta de esa magnitud? Le dice, porque está bien, yo sé que quizá él tenga o sea, no sepa usar ese Verifone y quizá por eso la tarjeta no pasa, pues esa tarjeta tiene con qué pagar en fondo 100 veces lo que nosotros no hemos comido. Le dice el gerente, se queda así mirándolo, le dice, señor, le pedimos disculpas por la situación que se ha presentado, pero yo estuve allá en el momento cuando la pasaron y no pasaba, entonces después me llamaron y también yo intenté pasarla y no pasó. Dice, amigo, pero ¿cómo usted me va a decir que esa tarjeta no pasa? Le dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dice, sí, dígame. Ya él está medio incómodo. Le dice, ¿usted activó su tarjeta? Le dice, cuando saca otra vez el gozo, le dice, yo le hago esta pregunta porque eso ha solido pasar. En ocasiones, esa tarjeta es nueva, ¿verdad? Porque se ve aquí y veo la fecha, le dice el gerente. Dice, sí, esa tarjeta es nueva, por eso que le estoy diciendo, yo no he usado esa tarjeta, yo no he consumido nada. Dice, pero lo más probable sea que usted no la haya activado. Cuando él hace así, mira al gerente. Y le dice, discúlpeme, es mi primera vez que yo tengo una tarjeta de aquí. ¿Qué sabía yo que eso había que activarlo? ¿Qué te digo con esto en esta mañana? La tarjeta era de verdad. La tarjeta tenía el límite que él decía. Tenía con qué pagar más de 100 comidas de la que habían tomado. El banco es real. La tarjeta era real. Y el monto que tenía también es real. La tarjeta tenía sus datos y era de él. Pero hacía falta algo. Había que activar la tarjeta. ¿Qué te digo de parte de Dios en esta mañana? Que
tú tienes el don, tú tienes el llamado, tú tienes el talento, pero te hace falta que el Espíritu Santo de Dios active lo que hay en ti. Amén. ¿Cuántas personas nosotros no conocemos que cantan bien, tienen una voz melodiosa, se mueven bien, manejan bien el escenario, saben cómo tomar el micrófono, pero no fluyen en su don? ¿Saben por qué? Porque no han ido a la fuente a que active ese don que hay en ti. Amén. Y eso pasa muchas veces. Y Dios ha preparado este día para que el Espíritu Santo de Dios que mora en esta casa y que mora en ti y en mí, active el llamado que hay en ti. Amén. Es posible que aquí haya alguien que haya que activarlo. Amén. Y no solamente porque usted quizá haya aceptado a Cristo o porque usted tenga años visitando la iglesia. No necesariamente por eso usted esté activado. Es posible que personas que lleguen reciente al Evangelio activen más rápido que usted su propio don. Porque muchas veces nos sumimos en mucha religiosidad, en muchos protocolos y en muchos dogmas y descuidamos. Y nos olvidamos de activar y de llamar a la central para que active nuestra tarjeta. Amén. Denle un aplauso a Cristo. La situación que estamos viviendo hoy, como les decía, es una situación un poco difícil, un poco confusa. Pero eso no implica que tú debes de vivir en esa confusión, bajo temor. Amén. Los decretos del infierno no tienen más poder que los decretos del cielo. Los decretos del infierno dicen que esta sociedad es posible que llegue hasta aquí. Pero los decretos del cielo dicen que largo camino te resta. Los decretos del cielo dijeron que mataran a todos los niños cuando Moisés iba a nacer. Y hubo un decreto por Faraón con todos los niños. Amén. Pero había también otro decreto allá en los cielos que decía que de ahí nacería, y en esa época, el libertador del pueblo de Dios, Israel. Amén. ¿Qué te digo con esto, iglesia, hoy? Que de donde se emitió el decreto, de allá del palacio, Dios es tan grande, hermano, que allá mismo Dios llevó al libertador. ¿Quién fue que crió al libertador? A Moisés. La hija de Faraón. ¿Quién alimentó a Moisés? ¿Con qué cuarto era que se mantenía Moisés? Con lo del mismo que había emitido un decreto de que ese niño tenía que ser eliminado. ¿Qué te digo con esto? Que no importa el decreto que el infierno haya decretado contra ti. Que no importa el diagnóstico que el infierno haya decretado contra ti. Que hay un decreto en los cielos que dice que ese es mi hijo, esa es mi hija, y que tengo planes con él y no se detienen hasta que yo diga. Amén. Ese es Dios. Lo que pasa es que hoy, con los momentos que está viviendo la humanidad, hemos
lamentablemente, lo digo así, penosamente, hemos vuelto de un Dios todopoderoso, y no es que lea así, pero mucha gente sí lo han hecho así, a un Dios de papel. Un papel, usted lo toma y le deja caer una copa de agua y de una vez hace así y se desbarata. Usted no tiene cualquier Dios, usted no es hijo ni hija de cualquier Dios, usted es hijo del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y la tierra, el que nunca ha perdido una batalla y nunca la perderá. Amén. Por eso es que me gozo al escuchar las historias y la vida de estos personajes de la Biblia. Porque ellos no hicieron caso a un decreto que vino de abajo. Ellos se abrazaron a un decreto que venía de arriba. Había un decreto muy parecido al de Faraón en otro tiempo, donde había de eliminar a todos los niños, porque se decía que de ahí vendría el Salvador y Rey. Y se emitió otro decreto. ¿Cuál? Eliminarlo. Pero había un decreto de los cielos que decía que ese es mi hijo y él será el Salvador de la humanidad. Amén. Ese es mi Dios. Y ese Dios nos envió al Espíritu Santo para que nos guíe a caminar bajo el diseño que tú tienes. Y eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Tu diseño va a operar y va a ser exitoso cuando esté en el lugar correcto y ejecutando el diseño correcto. Muchas veces fallamos y fracasamos porque estamos en el diseño equivocado. Estamos operando en el diseño incorrecto. Amén. En esta mañana Dios quiere decirle a alguien aquí, a alguien que quiera abrazar esta palabra, de que el Espíritu Santo de Dios te guiará a conectarte con personas sabias, no inteligentes. Personas sabias, no inteligentes. Y usted me dirá, pero ¿y qué pasó ahí? Inteligente. ¿Usted quiere saber cuál es la diferencia entre una persona sabia y una persona inteligente? En que una persona inteligente sabe cómo salir de una cisterna, sabe cómo salir del pozo. Pero una persona sabia sabe cómo no caer en el pozo. El Espíritu Santo de Dios va a conectar personas aquí con personas sabias de visión de reino, que no te llevarán, que no te ayudarán a salir del problema, sino que evitar que tú caigas en él. Amén. Son ese tipo de personas que Dios quiere conectar y que quiere rodearte, pero tienes que ser guiado a través del GPS que te estoy hablando esta mañana, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Él es que te guiará a conectar con ese tipo de personas. Amén. Dígale a la persona que tiene a su lado, mi GPS, dígale, se llama el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿sabe qué pasa también con nosotros? Que usted ve mucha gente bajo esa angustia, ese estrés, ese temor
de lo más mínimo que sale en la televisión, en las redes sociales, ustedes lo ven temblando. Y todos lo creen. Todos lo creen. Lo dice un carajo a la vela por ahí. Lo dice un escupeceto, como dice un amigo mío. Es un escupeceto, le va a hacer caso. Ese hombre no sabe ni siquiera quién es el Dios que reina y vive. Y le hacen caso. Y le cuesta tanto doblar sus rodillas y conectarse a la fuente principal. Y que le revele, si está en su voluntad, cuál es el propósito por el cual está viviendo o estamos pasando. Y Él, a través del GPS, el Espíritu Santo de Dios, nos guiará a toda verdad. Amén. Pero ¿saben por qué esas personas andan bajo temor? Porque en muchos de los casos están en dirección contraria a lo que dice el Espíritu Santo. Y están en violación a los principios del reino. Cuando tú sabes de quién tú eres hija, cuando tú tienes identidad y sabes quién te llamó, podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu diestra, pero a ti nada te pasará. Amén. Pero sucede lo siguiente. Cuando yo tengo identidad y sé quién me llamó y sé hacia dónde voy, y estoy bajo principios del reino, yo ando seguro. Y un ejemplo vivo de esto es que cuando usted anda en la calle y lo para un policía de tránsito, ¿sabe qué va a suceder? Aquí hay dos panoramas. El que está legalmente y el que anda bajo ilegalidad. Si usted no tiene documento, desde que ese amete pare, ya tú estás así. ¿Sabe por qué? Porque está bajo ilegalidad. La ilegalidad te hace temer. ¿Qué te digo con esto en esta mañana? Que cuando tú no estás claro con quién te llamó, todo lo que llegue te va a poner a temblar. Todo lo que digan te va a poner a temblar tus rodillas. Porque está bajo ilegalidad. Ni tú mismo ni tú misma te crees que eres hija e hijo de Dios. Y si Dios tiene el control sobre todas las cosas, ¿por qué yo ha de temer? ¿Por qué ha de temer cuando alguien diga que viene esto, que va a suceder esto? ¿Acaso no hay un plan y un diseño del reino? ¿Por qué ha de temer? Amén. Él nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios. En este día yo quiero decirte que no es que no lo veas, tú lo vas a ver. Las informaciones que están rodando en todos los medios de información, de informáticos. Pero tú tienes que, una vez la veas, saber quién tú eres y quién te llamó. Y que por encima de ese diseño de abajo hay un diseño que prevalecerá, que viene de arriba. Amén. Denle un aplauso al Dios que vive. Es necesario que el pueblo de Dios modele al Dios que predica. Es tiempo de nosotros
sé coherente y que haya una afinación entre lo que yo digo y lo que hago. No me hables a mí de un Dios poderoso cuando tú ante cualquier circunstancia estás temblando. No me hables a mí de un Dios que es dueño de la plata y el oro y de todo lo que hay cuando tú siempre andas en pobreza, en calamidad y escasez. No es que lleguen momentos difíciles, llegan a todos en la vida. Pero no es posible que yo te conocí en el 2000, en el 2005 me dice que tengo una prueba, en el 2008 en otra, en el 2010 que sigue en prueba, en el 2015 que todavía está en prueba, en el 2020 tú me sigues hablando de la misma prueba. Y te veo en la misma escasez y en el mismo estado de miseria. Entonces no me sigas predicando porque tú no tienes ni autoridad ni tampoco me está modelando al Dios que tú me estás predicando. Amén. No me prediques a un Dios príncipe de paz cuando tú andas amargado todo el día y con una cara de aburrimiento y que no le saca una sonrisa a nadie. Entonces usted no tiene autoridad para usted predicarme a mí un príncipe de paz. Cuando usted está en guerra con todo, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, no me predique ese Dios. Háblame de otra cosa. Háblame de lo que tú me puedes modelar. Porque eso te da autoridad. Cuando tú no me modelas a ese Dios que tú me predicas, tú pierdes autoridad. Y de la misma manera también pierde autoridad ante ese reino del infierno, que es un reino, aunque muchos no lo quieren, es otro reino. Porque el mismo Jesús le dijo, el príncipe de este reino. Lo llamó. Amén. Entonces, vamos a modelar al Dios que predicamos. Amén. Es necesario que esa sociedad que está turbada y confundida, nosotros le llevemos luz. Pero se la llevemos con hechos, no con mucho bla, bla, bla. Que a veces nos volvemos bla, 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 bla. Y hablamos todas las lenguas, hablamos todos los idiomas, y hablamos el hebreo, el arameo, el cutiteo, el teteo, toda la vaina. Pero en los hechos no somos nada. En tu esencia no modelas al Dios que predica. Amén. Yo les dije que ustedes no iban a reírse mucho hoy. Denle un aplauso a Dios. Dios está en todo lugar porque Él es omnisciente. ¿Cuántos lo saben? ¿Verdad que sí? Aunque Él es omnisciente y está en todo lugar, no se manifiesta en todo lugar. Amén. Así que procura de estar en el lugar, no donde se hable mucho de Dios, sino donde se manifieste el poder y la gloria del Dios poderoso. Amén. Por eso te dije que no es cuestión de mucho bla, 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 sino de hechos, que tú veas manifiesto el Dios que tú me estás predicando. Amén. O sea, hablamos tanto de un Dios que es sanador y que hace milagros, y nosotros vivimos con una quejabanza todo el día. De que me duele la uña, me duele el pie, me duele el dedo, me duele la nariz, me palpitan los ojos, hasta las pestañas le duelen a alguna gente. Entonces modélame a ese Dios que tú me dices que es un Dios sanador. Entonces, ¿por qué Él no te sana a ti? En una ocasión, una persona rápidamente le cuento esto, ya estamos terminando. De una compañía que son unos productos, me reservo el nombre, que hablan de mucha prosperidad.
y que ellos esto, y que ellos aquello, y que lo otro, que ya tienen qué sé yo qué, que ya están en diamante, que ya están no se sabe hasta dónde están. Y esa persona, yo recuerdo hace varios años, iba a casa, pero cada vez que él subía, yo vivía en un tercer piso, yo no me fijaba. Cuando él se iba, bajaba, nunca me di cuenta ni siquiera en qué andaba, no es que me fijo en eso. Pero él me hablaba de tanta prosperidad y tantas cosas que yo dije, wow, pero esta persona tiene que estar bien, tiene que vivir cómodo, andar cómodo. Y ese día me habló de tantas cosas que ahí sí me despertó curiosidad. Yo dije, caramba, pero yo cojo mucha lucha para ver unos pesos juntos. Cuando hago así que lo despido y cuando estoy ahí en el balcón así que bajo ahí. Hazte en un lado que se está cayendo. En un carrito todo está talado. Entonces automáticamente perdió autoridad sobre lo que me estaba diciendo. Y no es que te fijes en las cosas materiales, pero tiene que haber una entre lo que dice y lo que hace, entre lo que tiene, en lo que él dice tener y cómo anda. ¿O no es así? La mujer del César no solo debe de ser seria, sino que tiene que aparentarlo. O sea, si tú me hablas de tanta prosperidad, ¿cómo es posible que tú estés cogiendo lucha y que haya que estarte jumpeando el vehículo porque la batería no sirve? ¿Dónde está toda esa prosperidad? Automáticamente se desmontó todo lo que él me había dicho, que hasta llegó un momento que me lo estaba creyendo. Se desmontó todo eso, se desboronó. Cuando vino la próxima vez, no le dije de eso, claro está, por prudencia. Pero le dije que le agradecía su intención, pero que realmente ese tipo de negocio no era para mí. Yo estaba enfocado en otra cosa. Amén. Así que debemos de modelar el Dios que predicamos. Amén. Le decía al principio que tu realidad no es tu verdad. La realidad que hoy nos están presentando es que tenemos una sociedad, un mundo en una pandemia y que nos dicen que irá cada día peor. Esa es la realidad. Pero en la verdad me dice, la verdad del cielo me dice que hay un Dios que sana y que restaura y que prospera. La realidad de abajo me dice que estamos sumidos en una crisis y que cada día irá peor. Pero la verdad del cielo me dice que yo tengo un Dios que prospera, que te levanta y que te restaura. Amén. Entonces, tu realidad no es tu verdad. Y con esto no quiero decir que se vuelva un fanático loco diciendo que no, porque esas sillas no son blancas. Son blancas. Esa es la realidad. Ahora, la verdad es que la verdad del cielo es que esa silla que tú ves de plástico blanca, tú la estás viendo en tu verdad, aforrada, tapizada, bien bonita, mucho más amplia. Esa es la verdad. Amén. La realidad me dice que tengo una enfermedad que no durará mucho tiempo, pero la verdad del cielo dice que yo tengo un Dios que hace milagros. Amén. Dios es bueno, hermano. Y por eso nos ha dado ese GPS que está primero que todo lo que se haya inventado y fabricado para este tiempo. El Espíritu Santo de Dios. Y Él nos guiará a toda verdad. Amén. La realidad de abajo era que había un José
que estaba muerto y que había sido devorado por animales salvajes. Pero la verdad del cielo decía que había un José en Egipto gobernando. Amén. Y finalizo con esto. Y para aquellas personas que quizás están sumidas en momentos de temor, de angustia, de confusión. En una ocasión, en un vuelo, llegó un momento muy difícil donde empezaron a surgir una turbulencia terrible en este avión. Y donde la azafata llamaba por las bocinas, hacía el llamado de alerta, de que se colocaran sus cinturones, que tomaran la mascarilla en caso de que fuera necesario, diciéndole dónde estaban los salvavidas y todo eso. Porque todo el panorama que allí se veía, la realidad de aquel panorama era que ese avión iba a caer. Y todo el mundo allí empezó a angustiarse. Empezó a sentir temor. Y me imagino que en ese momento hubo personas que se rindió y dijo: hasta aquí llegué, todo terminó aquí. Pero había una verdad sentada en un asiento que estaba sobre un niño, y ese niño iba tranquilo, en paz, escuchando música, mientras todo allí había un alboroto bajo un temor y un estrés. Y un señor que va al lado de él, que está, ya ustedes saben cómo, temblando, se sorprende al ver este niño y le dice, lo ve a él así, y cuando dice: pero ven acá, ¿y por qué todo el mundo aquí está alborotado? Estamos temblando de temor, estamos en una situación llena de angustia. Y yo veo que este niño está tan tranquilo y totalmente como ajeno a lo que está pasando aquí. ¿Saben qué pasa? Ahí había una realidad que no se puede ocultar. El avión había entrado en turbulencia, había un mal tiempo. Esa era la realidad. Pero el niño estaba viviendo en la verdad del cielo. Cuando el Señor, ya no aguanta la curiosidad y le pregunta al niño: ven acá, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dice: dígame, Señor. Dice: ven acá, tú sabes, tú estás consciente de todo lo que está pasando. El avión, entramos en un mal tiempo, estamos en turbulencia, o sea, y esto es posible. Dicen que hasta ni llegue a su destino, que este avión pueda de que se caiga. Dice: sí, yo estoy escuchando todo. Pero ¿por qué yo te veo así tan tranquilo? Te veo como que tú, como que esto no te está afectando. Y el niño le dice que sí, que es verdad que él está tranquilo. Y él le dice: pero dime por qué. Y ¿sabe por qué? Porque el piloto de este avión es mi padre. Y yo sé que mientras yo esté aquí, él hará hasta lo imposible porque este avión no caiga. Amén. ¿Qué te digo hoy? Que Dios hará hasta lo imposible para que en medio de esta situación, en medio de este panorama que estamos viviendo, a ti nada te va a suceder. Amén. Que no importa los decretos que hayan habido del infierno, que no importa el diagnóstico, que no importa la realidad, que tu verdad es que tú estarás en completa paz en medio de la tormenta. Y cuando el enemigo venga a decretar sobre ti temor, muerte, inseguridad, incredulidad, ven con tu verdad del cielo y dile: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene tu socorro en este día? ¿De dónde viene esa seguridad tuya? Amén.
La iglesia hoy se ha atemorizado y se ha arrinconado, y el enemigo ha sabido manejarlo con una muy buena estrategia. Y ha sabido callarlo. Pero ¿saben por qué? Porque hemos descuidado el GPS que se llama el Espíritu Santo de Dios. De manera que cuando el enemigo te venga decretando muerte, temor, reemplaza esa realidad con tu verdad del cielo. Porque los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que prevalecen para siempre. Así que tú eres hijo, hija, y tú esperas en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que tú no te moverás, ni te caerás, porque tú permanecerás para siempre. Ponte de pie, iglesia. El Dios Todopoderoso te dice en esta mañana que tú eres su hijo y que Él es tu padre, y que todo, absolutamente todo, está bajo control. Yo quiero que tú, ahí donde tú estás, levante tu mano, cierra tus ojos y conéctate con aquel que te llamó. Él tiene el control de todo. Todo está bajo su control. Todo está bajo su diseño. No importa lo que diga la realidad de este tiempo. Abrázate a la verdad del cielo. Dios siempre tiene el control. Desesperarme. ¿Por qué tiene que desesperarte? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué tiene que angustiarte? Porque atemorizarme. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, aunque tú no lo entiendas, vivo tranquilo, vive tranquilo. Yo vivo en paz. Vive en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Tiene el control. Cuando el temor venga a ti, que va a llegar, soy bendecido. dile: soy bendecido. Duermo tranquilo. Dile: yo vivo en paz. Yo vivo en paz. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi finanza, Dios tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué ha de atemorizarme? ¿Por qué tengo que desesperarme? Si Dios, el que me llamó, tiene el control de toda la situación que esté al frente mío. Levanta tu mano ahí y díselo. Él tiene el control de todo. Y aunque tú no lo entiendas, lo que sucede, vive tranquila. Ten paz. Yo vivo en paz. Porque ese que te dio la vida, porque Dios siempre Él tiene el control. Tú eres bendecida. Soy bendecido. Duerme tranquilo. Sigue Yo vivo viviendo en paz. Porque Dios siempre Muévete, Espíritu Santo de Dios, siéntelo ahí donde está. Él te abraza esta mañana y te dice: yo tengo el control. Deja que Él tome el control. Dios siempre tiene el control.
no entiendas por lo que esté pasando, vivo tranquilo. sigue en paz. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Díselo ahí con tus manos al cielo. Soy bendecido. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Porque Dios siempre Él tiene el control. tiene el control. Denle un aplauso al Dios Todopoderoso. Fuerte. Y termino diciéndote en esta mañana, en este día que Dios preparó para ti, para activar ese diseño que hay en ti. Quédese así mismo de pie porque terminamos. ¿Saben por qué? Nosotros vivimos muchas veces en esa angustia y en ese temor porque hemos tomado el control nosotros y no hemos dejado que sea Dios que guíe nuestra barca. Hace un tiempo Dios llamó a un muchacho de unos casi 600 años llamado Noé, un muchachito, y le dijo que diseñara una arca porque vendría un diluvio. ¿Saben qué? A mí me llamó mucho la atención. Yo me relaciono mucho y vivo este mundo de los diseños en cuanto a de plano y cosas así. Y me sorprendió mucho que en el diseño de esta barca solamente había una ventana que estaba en la cima del arca. Y usted se pregunta, pero ¿cómo va a ser una sola ventanita? ¿Por qué razón? ¿Saben por qué? ¿Y por qué estaba en la parte superior del arca? Porque cuando vienen las turbulencias, cuando vienen las situaciones difíciles, Dios no quiere que tú veas lo que está sucediendo debajo, sino que siempre te enfoque hacia arriba, en aquel que te sostiene, en aquel que te da la paz, en aquel que te bendice. Y saben por último qué me sorprendió de esto, que esta arca no tenía timón. El arca de Noé no tenía timón. ¿Saben por qué? Porque si él le decía que pusiera timón, Noé iba a llevar esa barca donde él quisiera. Y hoy Dios te dice, yo quiero que tú le desprenda el timón a tu plan de vida, al diseño que tú estás llevando en base a tu propia inteligencia, en base a tu propio concepto. Y Dios te dice en esta mañana, deja que yo tome el control y yo te llevaré a un destino y a un puerto seguro. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti paz y ponga en ti misericordia. Dios continúe bendiciéndole.